ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en Bien, buenas tardes a todas y a todos. Después de 2 años, retomamos este espacio que antiguamente lo teníamos en la radio Ritoque, en Valparaíso, Lugares Comunes. Estamos partiendo un nuevo espacio que esperamos los días lunes, de 19 a 20 horas, retomarlo como era nuestra tradición. Y vaya qué manera de empezar este año. En el día de hoy, el colectivo Comunes está representado casi en pleno. Nos faltan nuestros compañeros y compañeras Ian Ailach y Jaime Baza y Andrés Tello. Pero están en la mesa y también en la parte técnica Nico Darat, que le habla, Cristian Viera, Alejandra González, Claudio Guerrero, Hugo Herrera, Camila Rojas está en la cámara, Lorena Súgel en el audio y supervisando esto, Claudia López. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos. Vamos con un poco de retraso, por lo tanto, después del corte y la música, vamos a hacernos cargo de sus comentarios que le van a estar haciendo por chat en el programa y así vamos a tratar de interactuar.
Bienvenidos y bienvenidas a Lugares Comunes. Chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasará también? Bueno, Estas son las preguntas que nos van a mover un poco hoy día a conversar, ¿no? O sea, cuando llegamos y nos juntamos pensamos, claro, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo pasó también? Y también que, claro, el qué va a pasar, yo creo que como un ámbito para la especulación también. Nadie sabe, digamos, a ciencia cierta qué va a pasar. Quizás sea también un espacio para especular sobre qué nos gustaría también que pasara, ¿no? Y cómo podemos impulsar que eso que queremos que pase, pase, digamos, ¿no? También. sí. Yo creo que, mira, se ha repetido por los medios, incluso La Tercera tuvo un titular muy emblemático cuando partió toda esta crisis diciendo la crisis que nadie previó. Yo creo que ese titular es falso. Tal vez lo interesante sería el cuándo. Pero hay muchos estudios, hay mucha investigación que venía, Literatura también, maestro. mucha literatura Claro. que venía incubando, o sea, que venía estudiando Música. causas Poesía. acerca de lo que hoy día es un verdadero estallido social. Por lo tanto, tal vez sería la crisis que la élite no previó. Y que pensaba que nunca iba a ocurrir. Y esperaba, Mm. no tan secretamente que ocurriera, o sea, que nunca ocurriera, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que igual es interesante, o sea, nosotros venimos como desde distintas disciplinas, también por ahí la precisión de Hugo y de Claudio y de Ale, ¿no? Que también habían productos literarios que habían adelantado esto, ¿no? Claro, para nosotros más como desde la teoría política había como literatura que decía que los niveles de desigualdad de Chile casi tenían como una relación directa con un estallido social. O sea, uno siempre veía, casi Wikipedia, digamos, que el nivel de desigualdad de Chile generaba casi como una relación causa-efecto, estallidos sociales. Uno leía eso y decía, ya, pero ¿cuándo, no? Desde un cierto, no sé, yo diría como negativismo, digamos, ¿no? Uno pensaba que en Chile nunca iba a pasar, ¿no? Que la subjetividad o que el neoliberalismo había penetrado tan fuerte a la subjetividad que la gente amaba su propia opresión en cierta forma, ¿no? Algunas cuestiones sobre cómo se configuraba esa subjetividad neoliberal las analizamos en algunos de los libros que publicamos junto a gente que quiso escribir con nosotras, ¿no? Podríamos retomar esa frase cínica que acaba de traer a colación Cristian, ¿no? La crisis que nadie previó, porque precisamente como decía Nicole en su intervención recién, una de las características que uno escuchaba recientemente que se le atribuye al neoliberalismo era esta capacidad casi omnívora del neoliberalismo de poder absorber cualquier foco de resistencia alternativa que iba apareciendo, ¿no? En ese sentido la pregunta es cómo este gobierno ha tratado De comérselo. de comérselo, de responder frente a esta revuelta que parece que hay algunas instancias en las cuales da la impresión que lo excede completamente. Sí. A ver, Claudio. No, mira, yo estaba pensando, por ejemplo, en toda la torpeza, ¿no? Con la cual ha actuado el gobierno ante esto que hemos dicho que nadie previó, o quizás muchos previeron, pero menos ellos, ¿no? Y sobre todo la indignación que levantó ya al nivel de las burlas que algunos ministros empezaron a plantear desde hace un tiempo, ¿no? Que fue como un poco el acabose de todo esto, ¿no? Yo creo que es una indignación que se manifiesta de manera transversal todas las clases sociales y creo que eso es una de las cosas más valiosas de este estallido, ¿no? Que no está cooptado por ningún partido político ni por una bandera de lucha concreta, sino que es un movimiento transversal, ¿no? ¿Vale? Sí, yo creo que claramente si uno hace un recorrido del estado del arte en ciencias sociales, literatura y todo, habían 1000 antecedentes respecto a que esto iba a pasar, pero también creo que nosotros tampoco lo creíamos, ¿sí? O sea, yo creo que todos los que hemos hecho algún tipo de activismo, hemos estado en procesos sociales, microprocesos sociales,
también teníamos un nivel de desesperanza aprendida muy importante, ¿sí? Y todos hablábamos de que en algún minuto ojalá esto pasara, pero en realidad nadie creía que esto iba a pasar, por lo menos en nuestra vida, ¿sí? Uno pensaba en sus hijos o en sus nietos con suerte. Y creo que para todos nosotros ha sido de alguna manera un shock que esto haya sido así de rápido. Yo recuerdo el viernes estábamos en Valparaíso tomando una cerveza y mirábamos esto en Santiago y decíamos, mira cómo Santiago está pasando ciertas cosas, pero aquí no va a pasar nada. Y al día siguiente estábamos en llamas en Valparaíso, ¿no? Yo creo que no, efectivamente tampoco tuvimos la capacidad nosotros de anticipar el cuándo, ¿no? Y que este cuándo iba a ser con esta fuerza, que iba a ser con esta capacidad de movilización autoorganizada, de participación transversal. Uno ha visto cosas que evidentemente a mí me han llenado de energía, ¿no? Mi mamá tiene 84 años y ayer estaba en un cabildo en Recreo, ¿sí? Entonces eso yo pensé que no lo iba a ver en esta vida, ¿sí? O sea, ver a mi mamá y a mi papá bajando de su departamento de un 6º piso y caminando hacia la plaza de Recreo para juntarse con otras 60 personas que no conocen para hablar de lo agotados que están y de cómo pueden pensar un Chile diferente, es algo que yo no había tenido ninguna capacidad de anticipar. En ese sentido, para tomar lo que acaba de decir Ale, me gustaría leer un breve pasaje de un libro que ha ganado una singular actualidad estos días, del historiador italiano Furio Jesi, Spartacus, la simbología de la revuelta, que es un pasaje en el que Furio Jesi distingue entre revuelta y revolución para pensar esa suspensión del tiempo histórico de la cual hablaba Ale en su comentario. Dice Furio Jesi, lo que mayormente distingue la revuelta de la revolución es en cambio una diferente experiencia del tiempo. Si, de acuerdo con el significado habitual de ambas palabras, la revuelta es un repentino foco de insurrección que puede insertarse dentro de un diseño estratégico, pero que de por sí no implica una estrategia a largo plazo, y la revolución, por el contrario, es un complejo estratégico de movimientos insurreccionales coordinados y orientados relativamente a largo plazo hacia los objetivos finales, entonces podría decirse que la revuelta suspende el tiempo histórico e instaura de golpe un tiempo en el cual todo lo que se cumple vale por sí mismo, independientemente de sus consecuencias y de sus relaciones con el complejo de transitoriedad o de perennidad en el que consiste la historia. La revolución estaría al contrario entera y deliberadamente inmersa en el tiempo histórico, ¿no? Ahora, es bien impresionante cómo hemos normalizado ciertas ideas en cuanto a nuestras estructuras de convivencia. Yo, por ejemplo, pensaba, vaya que es cara la paz. ¿Ah? Porque desde la perspectiva de los derechos, que es más cercano a mí disciplinarmente, desde la perspectiva de los derechos, vaya que es cara la propiedad privada, vaya que es cara la libre iniciativa económica, vaya que es caro vivir en paz. Y eso, yo vengo trabajando hace tanto tiempo en estas cuestiones, y yo paso por radical, ¿no? ¿Y por qué paso por radical? Porque en general, y lo que he trabajado son cuestiones muy modestas, ¿no? Pero hay cuestiones respecto a las cuales uno no debería transar hoy día, que tiene que ver con los llamados derechos sociales. ¿Los derechos sociales tienen un costo? Sí, como la paz tiene un costo. Y esos derechos sociales ahí hay que sacar al mercado. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la indignación, el día jueves en el Hospital Van Buren, supimos que de un presupuesto de 5.000 millones de pesos se reduce a 1.500 millones de pesos. ¿A quién afecta eso? Sobre todo a los sectores más empobrecidos de la población. 3.500 millones de pesos menos. ¿Y por qué? Porque desde la perspectiva de la comprensión que hemos hecho, el Estado debe desaparecer. El famoso principio de subsidiariedad, que es un invento. No está en la Constitución. Pero la interpretación hegemónica nos ha persuadido de que efectivamente los privados pueden colonizar todos nuestros espacios de convivencia. Y estamos como estamos, entre otras razones, porque hemos despolitizado el espacio de nuestra vida. Y eso realmente es indignante. Llevamos 40 años igual. O sea, lo que impuso la dictadura, que hasta el día de hoy vemos, es un proyecto revolucionario y refundacional. Y lo que hay que hacer ahora no son esas migajas de la actual agenda social. Mira, hasta tiene nombre de hashtag. Hasta nombre de hashtag. Agenda social. Bueno, en fin, ya.
como la agenda de género, ¿no? O sea, Piñera no es la primera vez que responde a una crisis con una agenda ¿no? Agenda social, agenda de género, lo hizo antes, ¿no? Cooptando el término de género, digamos, ¿no? Para responder a las demandas del movimiento feminista el año pasado. Efectivamente, o sea, y fue bueno también ver cómo la gente reaccionó rápidamente rechazando las medidas de Piñera, ¿no? Porque anteriormente el gobierno de Bachelet había neutralizado la potencia del movimiento No Más FP con esta especie de 5%, ¿cuánto? 4%, no me acuerdo, con esta especie como de pequeño aumento que iba a pasar un ente administrador que todavía no se sabe quién va a ser ni cómo, ¿no? Y que como también cooptó la fuerza... En Bachelet murió, ¿eh? El proyecto ¿Murió? de la reforma de las pensiones. Ah. Y el nuevo proyecto de Piñera recoge la cotización, pero se terceriza. Y quieren sacar a la AFP, pero también con la misma lógica de capitalización individual. Claro. No hay solidaridad. Ya. Es que claro, es interesante también eso, o sea, la propuesta de Bachelet, que era poco, ya más encima desaparece, ¿no? Y es interesante porque también lo hizo la misma Bachelet con la cuestión de la gratuidad para responder al movimiento estudiantil, a propósito de lo cooptable o no cooptable, ¿no? O sea, Piñera intentó cooptar esta cuestión con su agenda social, la gente reaccionó rápidamente rechazándola, pero hay que ver cómo van a seguir intentando manipular, teniendo todos los medios de su lado, seguir intentando manipular la opinión pública, presionando a los diputados y diputadas de izquierda para que aprueben esa agenda, como diciendo que si no lo hacen es que están dando la espalda a la gente. Yo creo que ahí también hay que llamar a nuestros representantes y nuestras representantes a no pisar el palito, digamos, como si lo hicieron con la famosa rebaja de la tarifa, ¿no? Llamarlas y llamarlas a no pisar el palito, que la gente, que estamos atentas en las calles, a que efectivamente esas no son las cosas que está pidiendo la Pero gente. la pregunta es, tal vez para poder comprender, es por qué eso, que uno puede decir en miles de millones de dólares, una propuesta de 1.500 millones de dólares, suena mucho dinero, pero ¿por qué podemos decir que siguen siendo migajas? Si esa es la cuestión, y tal vez a quienes nos están escuchando poder explicar aquello, ¿no? Hay una cuestión que es bien notable, ¿no? Dicen, nadie va a ganar menos de 360.000 pesos. Bien, el sueldo mínimo es menor a eso, lo sabemos. El punto está en que no se va a obligar a quienes tienen a sus trabajadores a pagarles más allá del sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Pero ahí hay un delta, qué sé yo, 320 a 360. ¿Quién se hace cargo de esos 40.000 pesos? Y ahí de nuevo la lógica subsidiaria. Nosotros. Como el CAE, digamos. Es la misma lógica del CAE, de nuevo, cuando el 2011 Piñera, para contener el estallido social del movimiento estudiantil, rebaja el interés del CAE, pero lo paga el Estado. O sea, no le aprieta, digamos, las clavijas a los bancos, ¿no? Así como ahora no lo hace con los empleadores para el alza del sueldo mínimo, lo hace de nuevo con plata del Estado, digamos. O sea, bueno, está claro que en el fondo lo que tú señalabas, ¿no? De la agenda social es que es más de lo mismo, ¿no? Y la gente lo está entendiendo. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo acá en una pantalla lo que está pasando en Santiago, ¿no? Se está incendiando Baquedano y hay gente en las calles acercándose a la moneda. Como tú dijiste, la gente no se ha comprado el discurso, ¿no? Y eso me parece una de las cosas más importantes e interesantes que también está pasando, ¿no? O sea, que la gente ya se hartó de las migajas, ¿no? Y me parece que eso es el momento, se puede decir, histórico de la revuelta, ¿no? Esa suspensión del tiempo histórico que creo que tenemos que aprovechar para pensar, para discutir, para conversar, para retomar la idea de los cabildos, ¿no? De conocer al vecino, a la vecina, ¿no? Y conectarse, sobre todo, en el entramado social de la vida cotidiana, que es finalmente lo que vivimos a diario, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me tiene más esperanzada de todo eso... Son optimistas todos ustedes. Sí, No soy una mala. hemos sido unos optimistas endémicos, enfermizos. Pero una de las cosas que a mí me tiene de alguna manera esperanzada con todo esto tiene que ver con eso, con la mirada hacia el lado, ¿no? Con que la gente está movilizándose y está actuando acompañada, que está buscando colectividad, que está buscando organización, que está buscando en los espacios cotidianos cómo salir para adelante. Yo en el barrio de nosotros, que es un barrio absolutamente clase mediero, Viña Marino, fome, ¿no? Para describirlo. La gente está organizando grupos de WhatsApp, la gente está diciendo, oye, ¿quién va a ir a la marcha? ¿Quién va con nosotros? Usted está tocando la cacerola, ¿quién va a tocar? O sea, que tiene que ver con el acompañamiento cotidiano, ¿no? Los centros de padres, los sindicatos, las organizaciones sociales que precisamente han sido abandonadas en estos 30 años que se le
pegó con la puerta en la cara, ¿no? Los partidos políticos lo que hicieron, y nosotros también somos responsables de todo eso, es haberle dicho a las organizaciones sociales, ustedes valen callampa, ¿no? Y aquí los que mandan somos nosotros, ¿no? Somos las instituciones políticas, las verdaderas instituciones políticas, como si esas organizaciones no hubieran sido políticas, ¿no? Y en una redefinición de lo político como que lo político es lo partidista. Exacto. Y ahora lo que tenemos que hacer es disputar lo político y volver a decir que política es la vida cotidiana, política es cuando hablamos todos, política es cuando tengo que solucionar mis problemas de vida cotidiana y solucionarlas entre todos. Y yo creo que ese tipo de subjetividad está permeando en la gente a partir de algo bien marxista que son las condiciones materiales de la vida, ¿sí? Y eso a mí me llena de esperanza porque creo que eso va o va a mantener, ojalá, espacios de resistencia, que son espacios de resistencia cotidianos, que pueden terminar haciendo que esto sea algo interesante. Yo, la verdad, no tengo idea cómo se va a solucionar esto y tampoco me interesa, ¿sí? No me interesa, me parece tan patético y tan poco humilde y de un egocentrismo tan grande que gente como Carlos Peña esté arriesgando diagnósticos, soluciones, pasándose por la raja la subjetividad de la gente cotidiana, me parece de una violencia extrema, ¿no? Que nos manden a leer a Hegel, digamos, a la calle, me parece que es no entender nada de lo que está pasando, ¿sí? Yo creo que hay que mirar, hay que escuchar, hay que ser bastante más humilde y estar en el cotidiano. Yo a veces me imagino que esa gente está todo el día en una especie como de castillo, ¿no? Mientras seguramente una horda de mujeres le está lavando los calzoncillos. Oye, pero esta palabra humildad ha estado como de moda, del presidente, hoy día el ex ministro del Interior. A mí me preocupa eso porque yo no veo humildad, sino que es una palabra retórica vacía de contenido. Eso, no hay humildad. Si tú mantienes el mismo discurso de criminalización de la protesta, lo primero, hoy día cuando parte el presidente, impresentable, el mismo discurso del jueves, ¿qué es lo que? Lamento, tanto dolor. Sale lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Primero con palabras bien escolásticas, ¿no? O sea, yo, un asesor de prensa que le actualiza un poco el discurso. Pero lo segundo, lo mejor y lo peor poniendo en el mismo lugar la sistemática violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado que hemos visto en este estado de excepción, a la violación al derecho de propiedad. Por cierto que la protesta es enojosa. Ya lo postulaba Maquiavelo, es molesta, genera ruido, genera incomodidad a todos nosotros. Para todos nosotros ha sido un tremendo costo y somos privilegiados este episodio de protesta. Pero claro, no vemos que detrás de esos episodios siempre hay algo bueno que surge. Y todavía no vemos qué es lo que va a surgir. Aún no lo vemos, pero sí es necesario colocar en un contexto histórico inmediato precisamente la utilización de la palabra humildad por parte de las cúpulas de gobierno y lo primero que aparece en el horizonte histórico reciente es precisamente el uso de esta palabra en las catástrofes naturales que ha sufrido el país recientemente, ¿no? En ese contexto de catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, incendios, en el que esta palabra ha generado este uso político que logra una equivalencia entre distintas situaciones, que eso es lo que no hay que permitir, ¿no? Porque mediáticamente una de las características que ha llevado a cabo comunicacionalmente este gobierno en sus comunicados durante los días de esta revuelta es precisamente hacer o generar una impresión de que estamos frente a una catástrofe natural, ¿no? Claro. Cuando es una catástrofe política, ¿no? Mira, yo veo que en cualquier momento hacen una Teletón, ¿cachai? Porque en el fondo han instalado, perdona que te interrumpa porque me hizo mucho sentido, o sea, yo he estado estos días pensando esa cuestión también, han instalado la retórica de la reconstrucción, que Piñera lo que está obsesionado es con su propia grandeza y su propia trascendencia, ¿no? Entonces, han tratado de instalar varios relatos, y dos de ellos muy claros, el de la reconstrucción, haciendo la analogía con la catástrofe natural del terremoto del 2010, que también lo elevó a él, digamos, a un momento histórico, que le encanta a él estar en un momento histórico. Y en uno de sus discursos en cadena nacional, también hizo la comparación con la cuestión de los mineros, ¿no? Entonces, está sacando estos dos relatos donde él sale triunfante. Ojo ahí también, ¿no? Con un 14% de aprobación hasta el momento y con CADEM. Bueno, Con CACADEM. oye, vamos a hacer una pausa. Vamos con Anita Tijoux. Volvemos.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Bajo tu toldo, semilla, pascuala, metido seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. La solución a nuestro problema es otra política. Miles de chilenos a la calle, mapuches, estudiantes y docentes, reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia. El futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Hola, de vuelta a todas y todos. Retomamos entonces después de la canción de Anita Tijoux, muy atingente, ¿no? Tal como le habíamos prometido, a la vuelta íbamos a tratar de hacernos cargo de los comentarios y preguntas por redes sociales. Tenemos un comentario de Odaimis que dice: buen diagnóstico de la analogía con las catástrofes naturales. Hoy en el lugar en que trabajo, alguien señaló que cuando fue el terremoto del 2010, el país logró recuperarse rápido, algo que también es una ficción televisiva, por lo que ahora podría también hacerlo, ¿no? Como empieza de alguna manera a construir realidad esta metáfora del desastre natural y de la reconstrucción. Y por otro lado tenemos a Oscar, que hace una pregunta, ¿no? Una pregunta bien incisiva. Nos pregunta: ¿cuál es el mínimo que no sería considerado migaja? ¿No? Ahí para que se hagan cargo. ¿Cuál es el mínimo que no sería considerado migaja? Porque ya la agenda social dijimos son migajas, ¿no? La gente en la calle dijo son migajas. ¿Qué no es una migaja? Yo me arriesgo a responder, pero no sé si lo representa a todos, pero yo creo que el mínimo son derechos sociales. ¿Dónde? En salud, educación, seguridad social y transporte público. Y los derechos sociales forman parte de una estructura de convivencia que se llama Estado social.
Y eso está súper estudiado, es una opción política que hizo hace muchos años en algunos estados, no solamente en Europa, sino que también hay algunos países latinoamericanos, pensemos en Uruguay, que es un país que tiene los mejores indicadores en materia de desarrollo humano, y ni hablar de las experiencias de los países asiáticos. Y esos derechos sociales tienen un costo. Y ese costo, ¿cómo se asume? De manera solidaria. La solidaridad no es la Teletón, es bonita esa retórica. La solidaridad no es retórica, la solidaridad es una carga pública. ¿Por qué? Porque nos beneficia a todos. Y en tanto que carga supone tributo, que eso es lo que nosotros conocemos para la mejor manera de redistribuir la riqueza. Tributos son cargas públicas. Eso respondería a Oscar. Bueno, retomando un poco la discusión que teníamos en el primer bloque, ¿no? Una de las cosas a las cuales hemos atendido en esta semana, desde el shock inicial, ha sido el tema de la presencia de los militares en las calles, ¿no? Esa salida brutal que tuvieron el día sábado en la noche en Santiago, en Valparaíso, posteriormente en regiones, ¿no? Y que se ha extendido durante toda la semana y que ha instalado el tema de los derechos humanos. A mí personalmente una de las cosas que más me han sorprendido esta semana ha sido la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha estado muy presente en los medios, denunciando, ¿no? Vigilando y poniendo sobre la mesa el interés, digamos, por las personas, ¿no? Y creo que eso es un tema que podríamos rescatar y quizás conversar acá sobre la mesa, ¿no? Sobre la incidencia de los derechos fundamentales, entre ellos el de los derechos humanos, ¿no? Sí, yo creo que hay evidentemente la magnitud y la crueldad y la violencia de lo que significa ver a militares armados en las calles, de escuchar los helicópteros cotidianamente, de sentir los balazos, ya sean de balas de verdad o balines de goma, que también causan daño, por cierto, no son un chiste. Yo creo que a todos nos chocó y significa que tenemos víctimas directas, concretas, con nombre, con apellido, que han sido detenidas y que han sido llevadas a lugares, que han sido sacadas de sus casas. O sea, aquí ha habido una vulneración explícita de derechos humanos que evidentemente el Instituto de Derechos Humanos ahí ha logrado captar algunas, y hay varias que tampoco sabemos. También hay una sensación de poca claridad. Yo he tenido una sensación de poca claridad respecto a cuáles son los casos, cuáles son los nombres, dónde están, qué es lo que está pasando. El panorama que el Instituto de Derechos Humanos ha hecho, por cierto que es importante, pero también uno tiene la sensación de que hay más, ¿no? Y uno lo ve todos los días, lo ha visto en la calle, y eso es una cosa. Hay otra cosa que a mí me preocupa también, y no es para restarle importancia para nada para eso, porque es sumamente importante, que tiene que ver con la vulneración de derechos que estamos viviendo todos, y que tiene que ver con nuestra restricción del espacio, que tiene que ver con este encerramiento que vivimos con el tema de toque de queda, que es una vulneración de derecho también, y con las consecuencias y lo que están viviendo los niños y las niñas, ¿no? Yo ahora con otros amigos que hemos establecido un proceso de colaboración con la Corporación Municipal de Valparaíso, estamos proyectando un trabajo porque todos los niños están viviendo esto de manera directa, ¿no? Las noticias, los ruidos, las balas, ¿sí? Nuestro hijo que tiene 9 años, hoy día le hicieron una pregunta en el colegio, trajo la tarea a la casa y decía cuáles son tus 3 principales miedos: a los milicos, a los balazos y no me acuerdo, y a estar solo, ¿sí? Y eso no lo habría dicho hace 3 semanas atrás, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Hace una semana atrás no lo habría dicho, ¿sí? No sabía lo que era eso, ¿sí? Sabía lo que había pasado en dictadura porque nos hemos encargado de decirle eso, pero eso era algo que había pasado, ¿sí? No algo que iba a volver a pasar. Y ahora vamos a estar con una generación completa de nuevo que cree y está viviendo que eso puede volver a ocurrir, ¿no? Que pueden volver a restringirte tus derechos, que tienen miedo. Yo he escuchado una serie de testimonios, bueno, por la Red Latinoamericana de Derechos Humanos con la cual trabajamos, de niños que están teniendo pesadillas, de niños que tienen miedo, ¿no? Escuchan ese ruido y tienen miedo. Y eso, y ahí hay una vulneración de derechos que es transversal, ¿no? Y que no se ha denunciado con la gravedad que significa que a uno le digan que esto es normal, cuando no es normal, ¿no? Podríamos aprovechar ese tema para también conocer cómo esto está avanzando, ha ido avanzando y probablemente avanzará
por causas legales también, ¿no? Hay una labor importante que debe destacarse de muchísimos abogados, ¿no? Que han firmado cartas, que han hecho declaraciones, que han estado en comisarías, que han hecho unas primeras querellas, interpuestos recursos de amparo. Cristian, particularmente, ¿cómo se ve ese panorama Claro. Jurídico frente a esta violación de los derechos humanos? Es bien impresionante lo que ha significado el rol de abogadas y abogados en esta crisis en relación a los derechos fundamentales. Yo tengo la impresión que hay algo que no sabemos y que ha sido brutal. Para mí fue muy sintomático haber visto ayer en CNN y Chilevisión un reportaje por la televisión oficial, podríamos decir, le llamaban los abusos policiales. Eso lo vemos. ¿Ah? ¿Qué es lo que no vemos? Y hoy, como estamos en democracia y no en dictadura, yo creo que tarde o temprano se va a saber. Y yo creo que lo que va a aparecer es brutal. O sea, yo creo que vamos a conocer testimonios en poco tiempo más de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Sí, en todo caso no perdamos de vista que también desde hace varios años que se vienen denunciando violaciones de derechos humanos en comisarías, estudiantes sobre todo, ¿no? Lo que ha pasado también con condenas incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que está viviendo la gente en el Gualmapu, ¿no? Eso te iba a decir, porque... Que hay una política estatal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que igual estas investigaciones son lentas, porque el sistema de justicia es muy exigente, porque claro, la responsabilidad que está detrás es una responsabilidad penal, y la responsabilidad penal establece un estándar probatorio que es altísimo, porque claro, tú vas a privar de alguno de los derechos fundamentales más importantes para nosotros, imagínate, la libertad. Entonces, para llegar a esa convicción, se dice en términos técnicos, perdonen la leguleyada, ¿no? Más allá de toda duda razonable. Y para llegar a ese nivel de convicción hay que investigar. Y cualquier investigación penal es lenta. Uno puede poner plazos, pero nadie espere que esto se va a resolver en 2 semanas. Es lenta la justicia, pero no porque sea ineficiente, sino porque es necesario investigar. Y las investigaciones toman tiempo. Pero yo en ese sentido estoy confiado en las instituciones, sobre todo el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial hasta el momento ha estado a la altura, han sido prudentes en sus opiniones. No sé si ustedes vieron hoy día un titular delirante de La Tercera, en relación a que al parecer sería esta una confabulación de venezolanos, cubanos y no sé, norcoreanos. Bien, inmediatamente el Ministerio Público, el fiscal a cargo, salió a desmentir aquella afirmación, ¿no? O sea, yo en ese sentido, como soy un institucionalista, me perdonarán, yo creo que si los órganos actúan con la debida autonomía, esto igual puede terminar funcionando bien para nosotros, pero es más lento. Sí, bueno, qué bueno que mencionabas lo de Gualmapu, ¿no? Porque efectivamente yo creo que ha calado muy hondo también esa cuestión y ha llamado también a esa reflexión, ¿no? Eso que vivimos nosotros hoy día, que nos espanta, que es una vulneración de nuestros derechos humanos, es la cotidianeidad en Gualmapu, ¿no? Así a propósito a mí se me ha venido mucho a la cabeza Benjamin en estos días, ¿no? Esa famosa tesis de que el estado de excepción es la regla para los oprimidos, ¿no? Entonces, efectivamente, en Chile, ¿no? En el territorio chileno, en el territorio que se declara chileno, hay gente que vive permanentemente en un estado de excepción, ¿no? Entonces, creo que eso ha fortalecido también nuestros lazos con el pueblo mapuche y las banderas. Banderas Claro. chilenas y banderas del pueblo mapuche. exacto. Yo espero que esto también fortalezca nuestros lazos con el pueblo mapuche y que sea a propósito de que es lo que no se consideraría migaja, avanzar hacia un Estado plurinacional, ¿no? Creo que también es una cuestión que hay que poner ahí, ¿no? Y hay un montón de cuestiones, no sé si cabe propiamente como derechos sociales, pero hay un montón de cuestiones que hay que poner también sobre la mesa, como por ejemplo la necesidad total de cambiar el código de agua, por ejemplo. O sea, se convierte, no sé si es un derecho social, pero lo que redunda es en atentar contra la vida de las personas, sobre todo en el interior de esta misma región, ¿no? Hay gente que no tiene agua, Claro. ¿no? Y de ahí tal vez lo que conversamos en la pauta, y de dónde vienen, no todos los problemas, pero algunos sí vienen por esto que llaman la Constitución, que a propósito de esto, muy marginal todavía, muy marginal, pero ya hay algunos que detectan que este problema, entre tantas causas, entre otras, está el problema constitucional.
Antes de entrar en cosas técnicas que son tal vez más lateras, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen? ¿O efectivamente eso ya está muy lejano y es una discusión más de élite? Sí. A partir sobre todo de la opinión de la calle, de redes sociales y también de muchos textos que se han divulgado durante estos días, algunos queriendo esbozar algunos análisis temprano con respecto al estallido social que estamos viviendo, experimentando, padeciendo. Yo creo que aparecen dos grandes opciones que una de las cosas que podríamos conversar es cómo ellas podrían converger o no en el horizonte inmediato. En primer lugar, yo he visto muchos textos que defienden precisamente que la salida que tiene este tema es a partir de la estructura de los partidos políticos, ¿no? Hay una columna que recuerdo de Tomás Mulián que salió hace un día o 2 días, donde uno de los primeros puntos que él proponía frente a esta crisis era precisamente una ampliación de la estructura de los partidos políticos en Chile en pos de una mayor representatividad y que canalicen a su vez estas demandas sociales para intervenir una futura constitución, ¿no? Pero por otra parte también hay, por razones obvias, ¿no?, mucho distancia o hasta prejuicio, podríamos decir, por ese cauce partidista o institucional, para tomar la palabra de Cristian, y allí se defiende fuertemente la opción de una asamblea constituyente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta posible convergencia o no que pueda aparecer en el horizonte con respecto a estas dos fuerzas? Sí, yo creo que por lo menos en los cabildos que yo estuve, en el cabildo que yo estuve, el tema de la Constitución salió, y salió rapidito, ¿sí? Y no salió a partir de un discurso teórico elaborado ni nada, sino que salió así bien, que la gente empezó a hablar de la ISAPRE, empezó a hablar del transporte, empezó a hablar de un montón de cosas, y de repente así a los 5 minutos la gente dijo, bueno, pero todo eso es la Constitución, ¿no? Salió así como bien didáctico, ¿no? Como si estuviera preparado. Y yo creo que efectivamente la gente está cachando que la Constitución no es un papel, ¿no? Sino que es un ordenamiento que te está teniendo consecuencias en la vida cotidiana, ¿no? Y que todo lo que hace en el día parece que tiene ese tope, ¿no? Ahora, de ahí, una cosa es decir, hay que cambiar la Constitución, ¿no? Hay que cambiar la Constitución y esta Constitución, qué sé yo, entrega el derecho a la propiedad y no los derechos sociales y qué sé yo. Otra cosa es el tema de la Asamblea Constituyente, ¿eh? Yo creo que ahí hay varios como escalones de por medio. Y también creo, y hay que ser honesto, ¿no?, que todo lo que fue los cabildos que hizo la Bachelet, o sea, la gente nunca supo, o los que supieron, más fome que los cabildos, ¿no? O sea, más inútil que los cabildos, ¿no? O sea, como que eso no quedó en ninguna parte, no pasó nada, no fue a dar a ninguna parte. Entonces, pero digamos en términos, claro, pero que no tuvo ninguna consecuencia, ¿no? Entonces también hay una rabia, por qué no decirlo, ¿no?, de decir, bueno, van a volver a hacer esa cuestión con nosotros, porque si es esa cuestión, chao. O sea, yo no voy para eso, ¿no? Es como, no sé, la reunión de apoderados, ¿no? Así como yo no, o sea, no cuenten conmigo para eso de nuevo, ¿sí? Entonces, habría que echarle una creatividad bien diferente para reencantar a la gente con lo que significa hacer un proceso constituyente de verdad, ¿no? Y no un proceso constituyente falaz y entre iguales, ¿no? Como en GSU que se hizo esos cabildos. Y yo creo que estos cabildos así más autogestionados, más honestos, como que los que se han hecho ahora, han sido bastante más revolucionarios, por cierto, de lo que fue ese proceso. Entonces, yo creo que ahí hay que entrar a picar. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer la pega, ¿no? Yo creo que hubo mucho rato que no hemos hecho la pega todos nosotros, ¿no? Y la pega es hacer organización social, ¿no? Estar haciendo organización social pequeña, de base, y a partir de eso pensar en un proceso constituyente, porque pensar en un proceso constituyente nuevo desde las élites hacia abajo es replicar la misma payasá. Y yo creo que la gente ya no está dispuesta a eso, ¿no? Ahí hay una cosa bien interesante que yo creo que todavía no logramos dimensionar, que es el gran problema que se llama hoy la crisis de la representatividad política. Esto tiene, al menos que yo lo he leído en literatura, unos 60, 70 años, que es la crisis de la democracia representativa.
Pero quisiera hacerme cargo de una cosa que deslizó Hugo, que es que una asamblea constituyente como si no fuera institucional. Yo que soy un institucionalista, una asamblea constituyente yo creo que va a tenerlo, si es un congreso como el de ahora, pero que tiene un solo cometido y se elige, solo que ahí hay ciertas reglas especiales que no son solamente representantes de partidos políticos, sino que es más amplio. Pero es un congreso que funciona como un congreso, pero tiene una sola pega, hacer una constitución. Y después, se pueden establecer reglas para hacer aquello. Pero yo creo que una asamblea constituyente, que me gusta y me persuade la idea, si seguimos en el actual contexto, tiene el mismo problema. Porque tiene el problema de cómo hoy nos representamos políticamente, que es un poco lo que dice Alejandra, la crisis de la representatividad. Dos cosas más para poder soltar el micrófono. Hoy día, en el colegio de mis hijos, por toda esta conmoción, hicieron ciertas dinámicas como de vuelta a clase, ¿no? Entonces, cada curso, los profesores ya se habían preparado, tuvieron unas encomiendas, mira, reflexionemos. Y los niños más grandes, los de tercero y cuarto medio, armaron una propia. No querían la institucional, la del profesor y en el curso. Querían algo y salieron, fueron a golpear puertas, invitaron y se unieron unos 30 chiquillos y chiquillas para conversar en el patio solo con sus preguntas. O sea, fue bien bonito porque los profesores los dejaron, ¿no? Pero ¿cómo pensamos nosotros? Que todo esto se resuelve en las instituciones. Yo creo que las instituciones de ahora, la creatividad es cómo, cuáles van a ser. Yo creo que algo está naciendo que no sabemos muy bien para dónde va, porque una asamblea constituyente puede tener el mismo problema de ahora. Y yo tengo una pregunta que tiene que ver con dos experiencias históricas recientes que aparecen rápidamente cuando se trata de estos temas, ¿no? Que por una parte la experiencia de Islandia y por otra parte la experiencia de Francia. Y la pregunta es, en esos casos, ¿cómo funcionó la aleatoriedad, ¿no? Cuando uno lee con respecto a esa experiencia reciente, una de las primeras cosas que se encuentra es precisamente que hubo una selección aleatoria de ciudadanos para participar en esta instancia. ¿Cómo podemos evaluar, ¿no? ese mecanismo frente a la contingencia que estamos conversando? O sea, a mí la regla de la aleatoriedad me gusta, porque es como el jurado, ¿no? El jurado, que es una manera de impartir justicia, es un ciudadano y le tocó. No está cooptado, no ha invertido para estar ahí. Puede ser un buen mecanismo, pero Sí. yo creo que aquí... Claro, Pero yo en todo creo que caso la experiencia de los cabildos en Francia, la experiencia de los cabildos en Francia por lo menos fue meramente consultivo, ¿no? O sea, cero poder de decisión por parte de la ciudadanía. O sea, todo muy bonito, todo, ¿cierto? Invitamos a todos los sexos, todas las edades, todas las clases sociales, pero ¿pasó algo? Yo creo que no. O sea, en términos concretos, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que hay que ponerle mucho ojo. Yo comparto con Cristian que la aleatoriedad puede ser el mecanismo más justo finalmente, ¿no? Ante una crisis de representatividad, ¿no? A mí también me preocupa, yo participé igual de un cabildo en el centro de Viña, escucharle a alguna gente decir es que nadie nos representa, ¿no? Y esta crítica también de la gente más despolitizada es que esta gente que marcha así a mí no me representa, ¿no? Yo creo que hay dos problemas distintos, ¿no? Esa gente que exige una representación perfecta, y una gente que cree que nadie puede representarlo, pero también creo que tal vez ambas, no sé, y les dejo también como esa duda, pero me parecen peligrosas en el sentido de que claman por un caudillo, ¿no? Como alguien que de alguna manera encarne la perfecta representación, ¿no? Y eso es súper peligroso, digamos. Sobre todo como un odio generalizado e indistinto de la clase política puede terminar en un Bolsonaro, ¿no? Recordemos que, y me lo recordaba una amiga brasileña, que en Brasil, después de las protestas del 2014, porque también partieron por el alza en los pasajes que tenían que ver con el endeudamiento del país a propósito del Mundial, quedó la cagada. Revuelta a nivel brasileño, digamos, o sea, muchísima gente en las calles. Y luego, claro, el PT no pudo de alguna manera procesar positivamente esta revuelta social y, bueno, luego viene el impeachment, Temer y finalmente Bolsonaro, que hace que Temer sea un niño de pecho, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver también, a mí me preocupa, y voy a quedarme como más del lado del cristiano en esta pasada, me preocupa esa retórica de la revuelta en el sentido de que, claro, efectivamente esto es una revuelta. Yo también me he preguntado por qué las llamadas a las huelgas nunca han funcionado en Chile. O sea, es obvio porque no hay sindicalización, ¿no? El intento tradicional de la izquierda de movilizar a la sociedad vía huelga nunca funcionó, ¿no? Yo siempre preguntaba,
¿qué hay que hacer? ¿No? La huelga no es el camino, no hay sindicalización. ¿No? La gente no puede ir a huelga. Tiene que ser otro camino. Y finalmente fue la insurrección, digamos, ¿no? Los cabros saltando los torniquetes y destruyendo el metro, lo que generó que hoy día se está hablando de asamblea constituyente, digamos. Claramente no fue la huelga general, ese no ha sido el camino, sino que ha sido la insurrección y la destrucción total. Pero ahora, ¿cómo hacemos, qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que no nos pongan uno en contra de otro y no se instale la cuestión del vandalismo o de esta no es la manera? Y finalmente se promueva una especie de protesta pacífica que es súper cooptable y se puede convivir con ella con el status quo, ¿no? Sí. Es como si fuéramos a salvar a los pandas. Sí. Va a ser un quiebre súper abrupto. No estamos pero salvando pandas. nos quedan pocos minutos y yo creo que hay un tema que debemos tocar inevitablemente, que es precisamente esta denuncia, ¿no?, contra Piñera que se está levantando en torno a varios diputados, ¿no? Ya. Voy a explicar más bien los procedimientos porque yo no lo tengo claro todavía. No me voy a casar por ahora, pero la acusación, o sea, a un presidente de la República en un régimen presidencial, ¿se le puede destituir? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Los gringos le llaman el impeachment. En Estados Unidos se está iniciando un impeachment respecto de Donald Trump. Está en la Constitución, o sea, están los procedimientos. En Brasil así ocurrió. El caso de la presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un impeachment. En Chile le llamamos el juicio político y el juicio político consta de dos partes. ¿Bien? Y para el caso del presidente de la República los requisitos son más exigentes y que me parece bien porque el presidente de la República, el que sea, ¿no?, es una autoridad que tiene legitimidad democrática. Entonces, si se lo va a destituir por un mecanismo que no es el democrático, porque aquí no hay plebiscitos revocatorios, tienen que ser muy buenas razones. Y esas muy buenas razones tienen que ser un quórum alto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo opera esto? Opera primero con una acusación. De nuevo Twitter que sirve a confundir, porque alguien sacó por Twitter, no, bastan 10 diputados para destituir al presidente de la República. No es así. No sé si se compraron ese argumento. Con 10 diputados se puede presentar una acusación. ¿Bien? Pero esa acusación, que se conoce en la Cámara de Diputados, se discute, se delibera y se vota. Para el presidente de la República es más exigente el quórum, porque es necesario la mayoría absoluta de diputados en ejercicio. En el caso de las otras hipótesis, presente. Es más exigente. Pero está bien, yo encuentro que está bien que así sea. Pero si un presidente de la República es acusado, queda suspendido, mientras viene la segunda parte que se llama el juicio propiamente tal, que es ante el Senado. ¿Bien? Y en el Senado es una especie de juicio, no es juicio, no hay función jurisdiccional, es un control político. Es un control político a la autoridad del presidente de la República. ¿Qué consiste el control político en lo concreto? El control político no son argumentos jurídicos, sino que, a ver, la causa dice, ¿no?, por atentar gravemente contra la nación. ¿Qué es eso? Eso es una cláusula abierta. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es una discusión política, no es una discusión de que no, es que cometió... No es pura subjetividad. Pero, para lograr la condena, porque se condena o absuelve, para lograr la condena, en ese caso se requiere 2/3 de senadores en ejercicio. Y ese quórum, cuando tú estableces ese quórum, en cualquier lugar del mundo, si dices 2/3, es unanimidad. Porque es un quórum tan alto que ningún congreso en ningún lugar del mundo tiene una representatividad del 66% de los votos. Cuando te fuerzan a eso, entonces es muy difícil. Fue curioso lo de Brasil, porque en el caso de Brasil tenían el mismo quórum. O sea, el nivel de resistencia al PT tiene que haber sido, pero tan... Yo creo que el PT no ha hecho la autocrítica de por qué llegó aquello, destituyeron. O sea, el PT tiene que haber dejado hasta aquí a los brasileños, que destituyeron a la presidenta. Si 2/3 es casi la unanimidad. Y ahí recién. Por lo tanto, si se acusa, y lo dijo incluso hoy día, lo leía Teillier, el presidente del Partido Comunista, dijo, se va a perder. O sea, es imposible. ¿Bien? Eso es, como procedimentalmente. Sí, yo entiendo, y bueno, a partir de que tú lo explicaste en el chat de nosotros, yo lo entendí, pero creo que igualmente es necesario hacerlo. O sea, creo que algo de eso se juega también en términos de la política, ¿no? Como a mí me parece como tan feo, ¿no?, que el cálculo político
de entender, ¿no? ¿Para qué vamos a presentar esto si lo vamos a perder? ¿No? ¿Para qué es como a la Simón Beauvoir, ¿no? ¿Para qué me voy a levantar si me voy a acostar? ¿No? Es como el tema de ¿para qué la acción? ¿No? Y estar todo el rato funcionando en base a un cálculo, que yo entiendo, ¿no? Efectivamente Piñera no va a salir por esto. Pero también creo que es necesario dar la discusión y generar eso que tú acabas de decir, que es el argumento político. O sea, ¿por qué estamos y qué tipo de responsabilidad tiene el presidente en función de la crisis institucional en que estamos viviendo? Y dar esa discusión política, y ojalá que esa discusión política no quedara guardada en el Congreso, sino que saliera para todos los lados, ¿cachai? Independiente que se vaya a perder. O sea, yo creo que también necesitamos devolverle al Congreso su capacidad de poder dar discurso, ¿no? Entregar discurso político a unos y otros. Entonces, yo escuchaba a la gente de RD y me daba una rabia profunda, ¿no? O sea, de decir, pero ¿para qué lo vamos a hacer si no sé qué, ¿no? Así como, bueno, entonces váyanse para la casa todos, porque no, o sea, entonces no me presento a elecciones, no hago nada, pues, ¿no? Si tengo tan claro y me guío por la encuesta y me guío por, ¿no? La idea es que tenemos que ser capaces de producir un discurso político que sea un poco más respetuoso de la gente, ¿no? Si tenía 1 millón de personas protestando en Santiago, toda la gente que hemos estado protestando de Arica a Punta Arenas, y le voy a decir, no, pero ¿para qué lo voy a presentar si lo voy a perder? ¿No? Bueno, son los instrumentos políticos que tenemos, que yo concuerdo contigo y me parece súper interesante además que todo el mundo entendiera lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, tenemos mecanismos democráticos, por eso se establecen los 2 tercios, que todos aprendiéramos eso, po, ¿cachai? Que todos supiéramos eso, ¿no? Y que es un resguardo a la democracia y que el presidente es importante porque lo elegimos todos, que todos estuviéramos hablando de eso. Y demos la acusación constitucional igual. ¿Entendés? O sea, no creo que tengamos que estar pensando continuamente con ese juego muy neoliberal que es de si voy a perder, ¿no? Oye, pero vamos cerrando. ¿Sí? ¿Alguien podría cerrar con la explicación de nuestro tema final, que es de los prisioneros? ¿Quién más fanático de los prisioneros que Cristian? Yo creo, ¿no? Yo no, pero yo abrí, que otro cierre. Ya, yo. Mira, bueno, este se ha transformado en uno de los himnos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Estuve leyendo una entrevista hace unos días a Jorge González. Decía que bueno es que esta canción se siga escuchando, pero a lo mejor no debería seguir escuchándose, ¿no? Tanto tiempo que ha pasado desde ese año 86 que salió en el disco Pateando Piedra y todavía nos representa, ¿no? Tiene ese doble poder simbólico de algo que a lo mejor debió haber cambiado hace mucho tiempo, pero todavía permanece. Y lo cantamos, lo estamos cantando, lo cantamos ayer, de vuelta de la marcha de Viña a Valparaíso, surgió espontáneamente, de vuelta en el metro, un grupo de mujeres empezó a cantarla al final del vagón con un volumen bastante bajo y terminamos todos cantando y llorando de la emoción por esa vuelta, cansados, después de haber caminado 1 hora, gaseados, reprimidos, ¿no? Pero con dignidad. Creo que esta canción representa en cierto modo la dignidad que todavía no hemos perdido. Y se la dedicamos a Jorge González, que además nos retuiteó cuando lo pusimos al video, y todos te amamos, Jorge González. Nos vemos el lunes a las 7 en punto. Adiós. Adiós. Ahora recién empezó
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando tierra de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
venenos tus